¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que tengan el mismo entusiasmo y las mismas ganas con el que empezamos. Tenemos muy poquitas clases de haber iniciado el curso, pero bueno, mientras el ánimo no decaiga, tenemos toda la ventaja para salir adelante y, sobre todo, poder pasar nuestro examen de admisión. Seguimos con el tema de triángulos y cuadriláteros. Sabemos que para encontrar el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. También recordamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa siempre es h. Los catetos es indistinto el nombre que le pongamos, a o b. Me dan un problema que me dicen calcular el área de una alberca de una forma rara, de una forma irregular, pero me dan algunas medidas y me dan los nombres de los ángulos. Con eso me van a facilitar muchísimo la vida. Me piden calcular el área y calcular el volumen. Empezamos. Para calcular el área del triángulo ABF, que es el más grande, tenemos un ángulo de 90 grados, que es donde está A. Tenemos los lados 6 y 8. Por lo tanto, el área es igual a 6 por 8 sobre 2. Y esto me da 24 metros cuadrados. Calcular el área del otro triángulo DEF, que es del que tengo también los datos, también es igual, base por altura, que sería 3 por 4 sobre 2. 3 por 4, 2 entre 2, 6 metros cuadrados. Por lo tanto, ya tengo dos áreas. Tengo las dos áreas de estos dos triángulos, que serían 24 y 6 metros cuadrados respectivamente. Debo de calcular las hipotenusas. La primera hipotenusa BF y la segunda sería H1 y la segunda CF, que sería H2. Para calcular esas hipotenusas lo tenemos que hacer con el teorema de Pitágoras, que me dice que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, H1 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto me da que H1 al cuadrado es igual a 100. Por lo tanto, H es igual a 10. La segunda hipotenusa, que es la distancia DF, sería, nuevamente con el teorema de Pitágoras, sería H2, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 25. Por lo tanto, H2 es igual a 5. Donde podemos ver que el triángulo BCF es un triángulo isósceles y cada uno de los lados mide 10 metros. Nuevamente, con el teorema de Pitágoras podemos calcularlo. El lado que nos falta, tenemos que 10 al cuadrado es igual a cuadrada más raíz de 2 al cuadrado. Si despejamos a cuadrada es igual a raíz de 2 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, eliminamos el 2 con la raíz, el cuadrado con la raíz más bien, y me queda el 2. Por lo tanto, a cuadrada es igual a 2 menos 100 es igual a 98. Como hay distancia, hacemos caso omiso del signo. Por lo tanto, raíz de 98 no tiene, porque no tiene raíz exacta. Entonces, descomponemos el 98 en los factores primos, que sería 49 por 2. Y como el 49 sí tiene raíz, entonces sería que raíz de 98 es igual a 7 por raíz de 2. El área del triángulo BCF sería 2 por raíz de 2 por 7 raíz de 2 entre 2, es decir, 14 metros cuadrados. Encontrar el área de la alberca sería 24 más 6 más 14 y eso me da los 44 metros cuadrados. El volumen de la alberca sería multiplicar el área por la profundidad de la alberca, que es 1.5 metros. Por lo tanto, 44 por 1.5 me da 66 metros cúbicos. Y esto sería el volumen de la alberca. Un avión de control remoto se eleva formando un ángulo de 15 grados respecto al piso. Si el avión se desploma a 35 metros del punto de partida, ¿cuál es su altura máxima que alcanzó y qué distancia recorrió en el ascenso? Nuevamente, si nosotros hacemos un esquema, hacemos una figura, nos ayuda a entender realmente cómo está el problema. Aquí tenemos el esquema y tenemos que la altura la vamos a llamar h,
La distancia que recorre el avión en el ascenso le vamos a llamar X. El ángulo del piso, el ángulo de elevación a partir del piso es de 15 grados y la distancia que recorre de manera horizontal es de 35 metros. Entonces, para calcularlo, podemos calcular de acuerdo con las funciones trigonométricas. Podemos utilizar la función coseno. ¿Por qué? Porque conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Lo que no conozco es la hipotenusa. Por lo tanto, coseno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, coseno de 15 es igual a 35 sobre X. Si despejamos X, me queda que X es igual a 35 sobre coseno de 15, donde X es igual a 36.24 metros. Este valor es la distancia que recorrió el avión en el ascenso. Para calcular H, pues utilizamos la función seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos H y me queda que H es igual a seno de 15 por 36.24. Y esto me da que la altura es de 9.38 metros. Por lo tanto, el avión recorrió en el ascenso 36.24 metros y alcanzó una altura de 9.38 metros. Aquí tenemos el esquema nuevamente, ya con los datos que encontramos. Una montaña tiene una altura de 3.214 metros. Junto a su base se establece una reserva ecológica. ¿Cuál es el ancho de la reserva? Si los ángulos tomados desde los extremos de la reserva y hasta la parte más alta de la montaña miden 40 y 55 grados respectivamente. Si a toda la base de la montaña le llamamos X y la primera parte, es decir, donde está el ángulo de 55 grados, hasta la mitad de la montaña, le llamamos Y, y a la otra parte, a partir del ángulo de 40 hasta esta mitad, le llamamos X. Si nosotros lo resolvemos, podemos determinar que con la función tangente de 55 es igual a 3214 sobre Y, donde Y es la distancia que hay de la pared de la montaña al ángulo de 55. La segunda ecuación del otro lado, para encontrar el otro ángulo, sería tangente de 40 es igual a 3214 sobre X más Y, donde X sería la otra parte de la montaña. Si despejamos Y de la primera ecuación, obtenemos que Y es igual a 3214 sobre tangente de 55. Y es igual a 2250.54. Si sustituimos este valor de X, este valor de Y que encontramos en la primera ecuación, lo sustituimos en la segunda ecuación, podemos despejar X y tenemos que tangente de 40 es igual a 3214 sobre X más Y, pero Y ya lo conozco. Entonces me queda X más 2250.54 es igual a 3214 sobre tangente de 40. Por lo tanto, X es igual a 1580.21. Y estos 1580.21 metros es el ancho de la reserva que está colocada al pie de la montaña. Aquí tenemos nuevamente el esquema donde lo estamos determinando. Las funciones trigonométricas. Sabemos que en un eje cartesiano, en un plano cartesiano, al eje de las X le llamamos abscisas y al eje de las Y ordenadas. También sabemos que tanto las abscisas como las ordenadas se pueden escribir en función de senos y cosenos. X es igual a coseno de alfa y Y es igual a seno de alfa. Recordemos que las funciones trigonométricas siempre están en función de un ángulo. Si no existe el ángulo, no existe la función. Tenemos 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De estas 6, podemos decir que 3 son básicas, es decir, las primeras 3, seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque las otras 3 son el recíproco de estas 3. Aquí tenemos una regla mnemotécnica donde tenemos las 6 razones o funciones trigonométricas, divididas en las 3 primeras, que serían las directas o las básicas, y las otras 3 las inversas.
Dependiendo de los datos que tengamos, es indistinto si utilizamos las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Recordemos que esto funciona solamente para triángulos rectángulos. Dependiendo de los datos, si me piden solamente distancias, los lados, puedo utilizar cualquiera de las dos. Si me piden que relacione algún ángulo, necesariamente tendrá que ser con funciones. ¿Por qué? Porque son las únicas que relacionan ángulos. Pitágoras no toma en cuenta los ángulos. Dice, determinar la medida de los ángulos de un triángulo rectángulo, cuyos lados miden 6, 9 y 15 respectivamente. Si hacemos el esquema, nos damos cuenta que el 15 es la distancia más larga, por lo tanto tendrá que ser la hipotenusa. Los otros dos, el cateto, el 9 y el 6, pues obviamente lo tenemos que ubicar un poquito de acuerdo a la figura que hayamos hecho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me falta encontrar de este triángulo? Los ángulos. Por lo tanto, tendré que utilizar las funciones trigonométricas. Como conozco los tres lados, puedo utilizar la función que yo quiera, seno, coseno, tangente. Vamos a decidir por seno y tenemos que seno de alfa es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. Sustituyendo los valores, tenemos que seno de alfa es igual a 6 sobre 15. Alfa es igual a seno a la menos 1 de 6 por 15. Recordemos que los ángulos siempre se van a despejar con la función a la menos 1. Es por eso que ponemos que alfa es igual a seno a la menos 1 de 6 sobre 15. Y eso me da que alfa es igual a 23.57 grados. Encontrar el otro ángulo agudo sería muy sencillo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. Si ya conozco un ángulo que mide 90, que es el ángulo recto, los otros dos ángulos agudos deberán medir 90. Por lo tanto, si ya conozco uno que vale 23, pues basta con que reste 90 menos 23 y me da 66.42. Y esos serían los dos ángulos agudos que me piden. Siguiente ejercicio. Desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de depresión respecto de un velero es de 25 grados. Calcule la distancia horizontal desde el faro al barco. Tenemos ahí el esquema donde está el faro, donde está el barco. Y me dan el ángulo de depresión. Por lo tanto, si sabemos que el ángulo de depresión es de 25 grados, el complemento de este ángulo serán 65 para que me dé 90. Esos 25 grados de depresión es el mismo ángulo que tenemos en el piso. Por lo tanto, podemos solucionarlo con la función tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 65 grados es igual a x sobre 30. Despejando x es igual a 30 por tangente de 65. Y x es igual a 64.3 metros. Esa es la distancia que hay desde el faro hasta el barco, ¿ok? En forma horizontal. Tenemos aquí unos ejercicios de repaso, 4 ejercicios de repaso, que están representados por los ejercicios que acabamos de resolver. Son ejercicios demostrativos, ejercicios que nos pueden ayudar a resolver los problemas de repaso. Una sugerencia, no los copien, entiendan los problemas que vimos de repaso y con eso resuelvan los ejercicios. Si ustedes lo logran hacer, quiere decir que el tema quedó entendido y comprendido. Ánimo muchachos, vamos bien y no le aflojen, échenle muchas ganas. Suerte.